Arrancamos oficialmente la agenda de actividades 2021 de la Comisión de Educación de Coparmex Tijuana. Agradezco infinitamente la presencia del presidente Roberto Rosas, presidente de la mesa directiva del Centro Empresarial Tijuana. Y bueno, pues es un evento que tiene por objetivo disipar todas las dudas que pueda haber en los cambios legislativos en temas laborales, ¿no? Y en temas también de outsourcing y algunos otros temas que se van a tocar a lo largo de la charla. Agradezco nuevamente toda su presencia a nombre de la Comisión de Educación de Coparmex Tijuana y cedo el uso de la voz al presidente Roberto Rosas para que nos dé la más cordial bienvenida. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco su presencia para este foro online. Agradezco el apoyo de Manuel como presidente de la Comisión de Educación, con el apoyo del presidente de la Comisión Laboral, Roberto Quijano, y nuestro expresidente, Gustavo Fernández, para hacer posible este evento. Como pueden ver, puro presidente, ¿no? Pero amigo de todos ustedes. Sin duda, la educación y el tema laboral son fundamentales para Coparmex a nivel nacional. En el tema de educación, hemos y seguiremos exigiendo que se cuente con una educación de calidad y que cumpla con lo necesario para que todos nuestros niños y jóvenes tengan acceso a la educación básica y profesional. Considero que compartimos todos los que estamos ahorita en este grupo, en este foro online, que una mejor educación se verá reflejado en el mediano plazo con una mejor calidad de vida para cada uno de nosotros. Y también es cuestión de aprovechar las nuevas tecnologías que ahora, a raíz de la pandemia, pues nos ha permitido, pues ahora sí que a todos los niveles y a todas las edades, aprender estas nuevas tecnologías o estas nuevas plataformas. También es cuestión de aprovechar las nuevas momentos o cambios que se van a dar en un futuro. Y para esto, pues reitero el agradecimiento al licenciado Quijano, que sinceramente sé que maneja muy bien el tema del famoso ahora teletrabajo. Tanto en la escuela como en el trabajo comenzamos a priorizar las actividades a distancias. Y creo que esto también es muy importante porque pues, viene una nueva etapa, a lo mejor a muchos de nosotros nos agarró, como dicen el refrán, con los dedos en la puerta, pero creo que hemos ido avanzando a tropezones, pero ya hemos avanzado para manejar, les reitero, las diferentes plataformas a través de las computadoras o de dispositivos móviles. Sin embargo, este escenario que es nuevo para nosotros sigue despertando muchas dudas, las cuales estoy seguro serán resueltas en este foro. Y sin más, reitero la bienvenida a todos y cedo el uso de la voz para iniciar el evento. Gracias. Muchas gracias, presidente Roberto Rosas. Y pues bueno, sigo agradeciendo a todos los que se van conectando. Ya nos contamos por 36 instituciones representadas aquí en este foro. Muchas gracias por la confianza. Y bueno, pues me permito presentarles a quienes nos van a presentar los temas el día de hoy, ¿no? En primer término, el licenciado Roberto Quijano, quien preside precisamente la Comisión de Asuntos Laborales del Centro Empresarial Tijuana y es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, ¿no? Socio del despacho Cervantes Quijano, con más de 30 años de experiencia en la práctica profesional, con especialidad en la defensa patronal. Fue presidente de Coparmex Tijuana hace algunos años, también presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, sección Baja California, y es el representante patronal ante la Junta Federal número 59, Conciliación y Arbitraje, así como coordinador de la Comisión Laboral del Consejo de Coordinador Empresarial aquí en Tijuana. Entonces, bienvenido, licenciado Quijano, gracias, que pues también es importante mencionar que es una asesoría totalmente gratuita y auspiciada por él, por su tiempo, por su despacho y por supuesto en virtud de Coparmex. Y también nos acompaña el también expresidente de Coparmex Tijuana, Gustavo Fernández de León, que es apoderado legal del Colegio IFEL aquí en Tijuana, y también pues de BCX, que esta tarde también es patrocinador de este evento. Gustavo, bueno, pues fue presidente de la comisión que hoy me toca a mí presidir en algún momento también de la historia de Coparmex Tijuana, y ha sido un activista
muy completo en temas educativos en Tijuana y en el estado de Baja California, al también haber sido presidente de la asociación, presidente y parte del equipo fundador de la Asociación de Escuelas Particulares de esta ciudad. Bienvenido, licenciado Gustavo Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos a ambos, y sin más preámbulo, pues iniciamos con esta capacitación en temas que tienen que ver precisamente con los cambios legislativos en temas laborales. Por supuesto, muchísimas gracias, Manuel. Presidente Roberto Rosas, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir parte de lo que nos gusta, de lo que hemos aprendido en el trayecto. Y Roberto Quijano, pues un gusto que compartamos el día de hoy. Ya lo hemos hecho anteriormente, ya lo estuvimos haciendo en aquel diplomado que hicimos, y es parte de una misma interés de compartir entre todos los que nos toca representar una institución educativa los adelantos que hay en tema legislativo, porque creo que nos rebasa en muchas ocasiones pues nuestra dinámica cotidiana administrativa, ¿no? Entonces, pues haciendo un poquito el preámbulo, sin ser reiterativos, pues sabemos que desde marzo del año pasado cambiaron las condiciones de trabajo dentro de las escuelas particulares en todo el mundo, en todas las empresas, pero la escuela particular pues tiene una situación muy peculiar, que el maestro pues en muchas de las ocasiones siguió trabajando desde casa, en otras ocasiones siguió trabajando desde la institución pero a distancia, y eso genera unos cambios completamente en la dinámica que se venía dando tradicionalmente. Y en este inicio, pues yo iré dando pautas a que Roberto nos vaya platicando y más o menos moderando para poner la experiencia y la sensibilidad desde la escuela, pero con la experiencia de Roberto Quijano. Entonces, yo empezaría poniendo dos escenarios. Creo que a partir de marzo, los profesores fueron a su casa, muchos con su propia computadora, con su propio internet, a transmitir las clases de inicio, pues como se dice, como Dios les dio a entender o nos dio a entender a toda la institución, porque no estábamos preparados, pero esto ha ido evolucionando. En otras de las opciones, después de que se flexibilizó un poco, donde ya empezaron a aperturar los centros de trabajo, las oficinas, restaurantes, pues en algunas instituciones lo que se hizo fue regresar a trabajar a distancia desde la escuela, con equipo de la escuela, en muchas ocasiones ya exprofeso para este tipo de transmisiones. Y aquí empiezan las preguntas ya en el tema laboral. Roberto, yo te haré 3 preguntas y vamos como acordamos. No sé si ibas a poner la presentación que tenías por ahí o nos vamos a manera de diálogo. ¿Me permiten compartirla? Sí, le pediría yo, ándale. Y bueno, yo haría 3 preguntas que sé que es la duda de la mayoría de los directivos. Cuando el profesor se va a trabajar a su casa, la pregunta es, ¿cambia su condición contractual inicialmente, así de facto por ese momento, independientemente que pues, al inicio no estaba legislado, ya se legisló? También preguntarte, en este caso, pues ¿cuál es la definición formal de teletrabajo? Si realmente aplica lo que estamos haciendo o no aplica. Y ahora con la modificación de la ley, se tienen que hacer contratos nuevos. ¿Cómo cuidar estos 3 puntos en el área contractual? ¿Cuál es nuestra relación ahora con nuestros profesores? ¿Si cambia o si queda igual o se hace una adenda nada más? Adelante, Roberto. Sí, gracias Gustavo, a Manuel, a Roberto Rosas, gracias a Coparmex, mi casa Coparmex, por la oportunidad que me da de compartir con algunos de ustedes algunas reflexiones en este tema. Habrá que recordar que, bueno, felicito a Manuel porque juntó a 2 expresidentes y un presidente vigente, lo cual no es fácil, ¿no? Pero bueno, y eso me da mucho gusto estar con ustedes, ¿no? Para Coparmex, y creo que Roberto lo ha confirmado ahora que tiene para su segundo o tercer año de presidente, es que el tema de temas para Coparmex es la educación. La Coparmex se mete en temas diversos, cuestiones legislativas, cuestiones de seguridad, cuestiones de gobernabilidad, etcétera, etcétera. Pero el tema de temas para la Coparmex es la educación. Entonces, bajo ese concepto, uno de los pilares de la formación de la Coparmex y de sus miembros, que son ustedes, que son los empresarios, que son los dueños, que son los directivos, es la educación. Entonces, para nosotros el tema educativo es un tema toral, es el más importante, y es por eso que con mucho gusto y con mucho cariño mi institución comparto con ustedes
generosamente lo poco o lo mucho que puede ser en el tema laboral. Tengo una presentación, sin embargo voy a entrar directamente al tema, las preguntas que me hace Gustavo. No cambia la condición, dando una respuesta así sumamente rápida. Sin embargo, sí es importante, y ahorita lo vamos a ver, el tema de que, si bien es cierto, en esencia, en condiciones generales, no cambian las condiciones de trabajo, sí entramos a muchos detalles que ahorita los vamos a ver, que ya Gustavo los adelantó. ¿Es necesario hacer un convenio? Sí, sí es necesario hacer un convenio. El equipo es de él, es de nosotros. Bueno, antes hacíamos de alguna manera algún arreglo con el maestro donde le damos el equipo, pero ahora la ley nos obliga a nosotros a entregar el equipo. ¿Qué le vamos a entregar? Computadora, la ley habla hasta de sillas ergonómicas, puede ser un micrófono, puede ser una computadora, puede ser una lámpara, pueden ser una serie de cuestiones que sí que efectivamente estamos obligados a entregar, ¿no? Entonces, y por otro lado, desafortunadamente, la ley viene después de casi un año, donde el teletrabajo pues ya es un hecho, ya se había materializado, ya teníamos la práctica, ¿no? Y si nos regresa un poquito a algunos ajustes, más allá del equipo, el tema, que es un tema sumamente delicado, es el tema del pago de ciertos servicios, como es la luz y es el internet, ¿no? Se lo pagamos, desde cuándo se lo pagamos, cuándo le pagamos, cómo se lo pagamos, porque hay un tema por ahí fiscal también sumamente delicado. Entonces, para calentar motores, pues sí, Gustavo, la relación continúa en una circunstancia un poquito distinta y es por eso que es importante hacer un convenio, ¿no? Entonces, hasta ahí me quedarían las preguntas. Si hay, adelante, con mucho gusto. Y si me permites, Gustavo, paso a la presentación o también puedo seguir contestando algunos temas que tú tengas a bien en este. No, adelante, pues creo que la definición viene en la presentación, creo que es uno de los temas torales para empezar a identificar esa parte fina, ¿no? Adelante. Así es, adelante con la presentación. Siguiente. Muy bien. La Ley Federal del Trabajo se reforma el mes, ahora sí que este mes. Sin embargo, hay un tema ahí sumamente delicado, ¿no? Y es que cuando entra en vigor, y ahorita vamos a traer ese tema, no me quiero adelantar, simple y sencillamente decir es que ya hay una ley que nos obliga, que ya está regulando el teletrabajo. Muy bien. Esta ley, esta reforma a la ley, establece la definición del teletrabajo y es muy sencilla y creo que es correcta. Dice, cuando el trabajador presta sus servicios en un lugar donde no es habitualmente donde los presta, utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación. No hay gran análisis de eso, ¿verdad? El maestro da clases en un aula, resulta que ahí no va a ser en el aula, va a ser a través de los medios de comunicación. Puede ser un celular, puede ser una computadora, puede ser un iPad, lo que sea. Sin embargo, vamos a ver más adelante, como Gustavo lo comentaba, que ahí va a haber ciertas condiciones donde el servicio se va a prestar en las dos condiciones, presencial y de manera remota. Posteriormente, la ley habla de las principales obligaciones de ambas partes, ahorita lo vamos a ver. Los documentos obligatorios, es decir, los documentos que la ley ya nos está ordenando que debemos de tener. Hay alguna cuestión por ahí de algunas reformas adicionales a la propia ley que también nos vamos a comentar. Y finalmente vamos a hacer algunas conclusiones o algunas recomendaciones. El segundo tema que voy a tratar, que es sumamente interesante, es el tema de la desconexión digital. El tema de la desconexión digital tiene que ver con el hecho de que el empleado, el maestro en este caso, tiene también el derecho a desconectarse, ¿no? A decir, señores, yo trabajo de 7 a 4 y nos vemos. Y ya no le puedo hablar, hasta multas ya va a haber. Y finalmente el tema de la subcontratación, que también es un tema sumamente delicado, es un tema que nosotros como despacho, como oficina, siempre hemos dicho que excepcionalmente la subcontratación es legal y es buena. Excepcionalmente les estoy hablando del 5% de las veces. La gran mayoría de la subcontratación es un tema sumamente delicado que va a tener repercusiones de carácter fiscal. Lo vamos a ver más adelante. Adelante, por favor. Bueno, ya entrando al tema, como les decía, la definición es la prestación de un servicio en un lugar no habitual de la empresa, empleando tecnologías de la información. Por ahí también habla la ley que dice cuando se dedique más del 40% en el lugar en que determine el empleado, ¿ok? 40% semanal, 40% mensual, 40% quincenal. ¿Cómo vamos a calcular ese 40%? Sí, ok. Quiero pensar que en la mayoría de los casos ustedes tienen de alguna manera, alguna forma de contar el tiempo en que el maestro va a estar o preparando, estando en el aula virtual o presencial, etcétera, etcétera. Pero en términos generales vamos a hablar de alguien que presta sus servicios 48 horas. Entonces,
Si más del 40% de ese tiempo es teletrabajo, es en un lugar distinto, va a ser considerado teletrabajo. Nosotros estimamos que ese 40% debe calcularse de manera ligada al pago. Si nosotros les pagamos a los maestros de manera semanal, va a ser el 40% de su tiempo semanal. Si es 40% quincenal o si es 40% mensual, ¿no? Porque es la única manera en que nosotros vamos a poder determinar si efectivamente estuvo el 40% de su tiempo en casa o no estuvo en casa. No es teletrabajo cuando se hace de manera ocasional o esporádica. Estoy leyendo lo que específicamente dice la ley. Sé que va a haber algunas dudas, ahorita las contestamos las dudas. Sin embargo, ya la conclusión número 1 es que ya sabemos que hay por ahí una definición y es el 40%, que todo el mundo ya lo sabíamos. Sin embargo, con esas, ¿cómo lo mido ese 40%? Adelante, por favor. La ley también nos establece, en el caso del patrón, 8 obligaciones y en el caso del empleado, 5 obligaciones. Yo las voy a resumir en 5 para el caso del patrón, porque son repetitivas. Dice proporcional, fíjense nada más, proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento del equipo de cómputo, sierras ergonómicas, etc. Muy bien. Aquí hay un tema de responsabilidad patronal ya, porque no solamente lo tengo que proporcionar, lo tengo que instalar y me tengo que encargar de del mantenimiento de ese equipo. Ok. Voy a empezar a tocar un tema, señores, que vale la pena porque lo voy a mencionar para que lo dimensionen apropiadamente. Es, ¿qué dice el convenio? ¿Qué dice la política de empresa? ¿Qué dice nuestro reglamento interior de trabajo en cuanto a esto? Puede ser que algunos de ustedes, o muchos, o ningunos, no lo sé, me digan, Roberto, pues resulta que eso yo no lo tengo por escrito. Bueno, tarea número 1, tenemos que poner por escrito esas condiciones, porque ahorita cuando veamos lo demás, son todas las condiciones que a nosotros nos benefician, sí nos comprometen, pero también nos benefician. Muy bien. La segunda obligación, el pago de los servicios de la telecomunicación y electricidad. Ah, caray, ¿cómo voy a, sí, ya es una obligación de pagarlo, pero ¿cómo lo voy a pagar? Obviamente mensualmente, porque son servicios mensuales. ¿Qué porcentaje? Más adelante lo vamos a ver. Tercero, tengo que registrar los insumos que en materia de seguridad y salud yo le voy a dar a mi empleado. No sé a qué se refiere la ley, si le voy a dar sanitizadores, si le voy a dar wipes, si le voy a dar sprays, no sé, bueno, hay un registro que tengo que llevar, decirle, te entregué una computadora, te entregué un celular, la computadora está funcionando, aquí está tu silla para que no te sientas incómodo, y aquí está un paquete de salud. Bueno, eso es lo que dice la ley. Y por último, bueno, no por último, respetar uno de los derechos, por eso les decía que son temas vinculatorios, el tema de respetar el derecho a la desconexión. Muchos patrones o muchos empleadores de vez en cuando se nos ocurre andar mandando WhatsApps, andar mandando correos electrónicos, pedir informes, pedir reportes, etcétera, etcétera, fuera de las horas de trabajo. Cuando veamos el tema de la desconexión digital, que ya es ley también, porque ya está en la Cámara de Diputados aprobada, no ha sido publicado, pero ya es ley. Bueno, es un proyecto que ya está en la Cámara de Diputados, ya fue aprobado por la Comisión, yo creo que se va a publicar en estos días. Y finalmente, el tema de la capacitación, ¿qué les puedo decir a ustedes? El tema para ustedes es capacitación, es entrenar, es educar. Bueno, también nosotros tenemos una obligación de capacitar a nuestros maestros. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario, porque al maestro seguramente se me cayó el internet, no hay buena conexión, donde yo vivo no, el internet no funciona, ese sistema yo no lo conozco. Les pregunto, ¿qué dice su política? No tengo política, no le hace, jóvenes, hay que hacerlo. Muy bien, ¿cuáles son las obligaciones del empleado? Primero, guardar y conservar los equipos e insumos que les entreguemos. Segundo, obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de salud. No sé si ustedes recuerden, voy a platicar una anécdota, no sé si ustedes recuerdan hace un par de meses, ahora que nuestros H's y queridísimos diputados estuvieron en el Congreso, una diputada se estaba echando su rica Tecate Light, por cierto, media chafita la Tecate Light, pero bueno, se está echando su Tecate Light la señora diputada. ¿Qué pasaría si nuestro maestro está en pijamas? ¿Qué pasaría si nuestro maestro está echando su tequilita? ¿Qué pasaría si nuestro maestro lo vemos distraído? El tema de la desconexión digital y el tema del respeto de la privacidad, en el caso de ustedes, es un tema sumamente delicado, porque ustedes están todo el día conectados, viendo la clase del maestro, viendo si el alumno está conectado, viendo si la mamá metiche no se metió, viendo si el niño no está jugando otras cosas. En el caso de ustedes se vuelve sumamente delicado,
porque ustedes sí están involucrados durante todo el momento en que el maestro esté en contacto con el alumno, viendo que el maestro esté dando la clase, que los alumnos se hayan conectado, que estén poniendo atención, que el maestro no esté vacilando, que no se estén parando los niños. Es un tema sumamente delicado. Entonces, tienen que tener un agua, por favor. Por favor, sí. Y por eso hablamos de la conservación del equipo, y es guardar y conservar, ¿verdad? Y porque el maestro también, les pregunto, a lo mejor se va a poner a jugar solitario, a lo mejor se va a poner, ¿cómo se llama el nuevo juego de ahora que juegan los muchachos? Ayúdame, Manuel, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. ¿Juego de video? Juego de video, sí, eso, ¿El Fortnite o qué? Fortnite, ándale, que el maestro ande jugando Fortnite solitario, viendo si a Hank ya lo hicieron candidato, cosas así por el estilo, ¿no? Yo tengo acceso a eso, sí debo de tener acceso. Y por último, la política de protección, uso y mantenimiento de datos, ¿verdad? Ese es un tema que no lo voy a tratar hoy porque hay una ley que regula el acceso a los datos, que son dos caminos. Yo qué información tengo del maestro, pero el maestro qué información tiene mía, no solamente de los alumnos, los papás, me voy un poquito más allá, calificaciones, enfermedades, si son divorciados o no, si es madre soltera, etc. O sea, es información muy, muy confidencial que el maestro puede compartir a terceros, ¿sí? Cuántos maestros se conectan, cuántos alumnos se conectan, cuáles, etcétera, etcétera. El derecho, la protección de los datos personales y el mantenimiento de esos datos es un tema totota, que no es motivo de hoy, sin embargo, que dice nuestra política, ¿verdad? Muy bien, el que sigue, por favor. Sí, si me permite, Roberto, hay una pregunta que nos hace nuestro presidente Roberto Rosas, que es común en los patrones, que se preguntan por qué vamos a hacernos responsables de un pago como el Internet si es un pago fijo, que ya por lo general lo tienen las personas. Pero yo aumentaría, aprovechando la intervención, no sé si lo vas a tocar adelante. El maestro, estando en su casa, pues sigue siendo nuestro colaborador, nuestro empleado, y está el tema del riesgo de trabajo. Nos queda claro que ahí también ya está muy fuera de nuestro control. No sé si el pago el tema del pago fijo y del riesgo de trabajo los vas a comentar. Sí, es un tema que más adelante voy a comentar. De hecho, por ahí hubo una fórmula que se está manejando, interesante, injustificable, pero interesante, porque al final puede ser un porcentaje de tu recibo del último año, o puede ser una cantidad fija. Ahorita me voy a meter porque es un tema también de carácter fiscal y coincido totalmente con Roberto. Yo, ¿por qué le voy a pagar la luz de su refrigerador y viven 10 en la casa? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a calcular? Sí, es un tema que más adelante lo vamos a comentar. Y también el tema de los accidentes de trabajo y enfermedades, ¿no? Porque puede ser que el maestro esté enfermo. ¿Qué les puedo decir a ustedes? Que de vez en cuando, y seguramente muy seguido, entran al quite cuando el maestro pues no va o renuncia o se enfermó, lo que sea, ¿no? Pero sí, son temas bien, bien interesantes. ¿Qué documentos son los que nosotros sugerimos? Por eso hablo de documentos obligatorios, porque la ley los está estableciendo ya. Ok, cuando menos nosotros estamos hablando de 5 documentos. El contrato escrito. Puede ser que a partir de este semestre o del año que viene, muchas clases ya van a ser virtuales, ya no van a ser presenciales. Ok, el contrato debe de contener cuando menos los datos generales de un contrato, chéquenlo con sus abogados, por favor. ¿Qué equipo le estamos dando? ¿Cuáles son los mecanismos de contacto y distribución de horarios? Y fíjense nada más, la ley nos está abriendo ahí una puerta tototota, y dice la ley, y los demás que convengan las partes. Eso ya me da a mí como patrón la posibilidad de establecer las condiciones, le digo confianza, porque los 30 y tantos estamos conectados, espero que sean más. El patrón es el que va a poner las condiciones de acuerdo a las necesidades del servicio. Y el servicio que yo presto es un servicio de educación. No es una maquiladora que hace televisiones, no es un hotel, no es una venta de autos, no es un antro, es una escuela. Y bajo esas condiciones, bajo ese concepto, yo voy a establecer las condiciones de trabajo o del teletrabajo de acuerdo a mis necesidades. Segundo escrito, resulta que tengo un maestro, que es la mayoría de los casos, que pues bueno, ya tiene 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, lo que sea, conmigo trabajando. ¿Qué pasa ahora que se va a ir al teletrabajo? Que era la pregunta inicial de Gustavo al iniciar nuestra conversación. Más que nunca es importante hacer un convenio, porque el contrato pues ya de alguna manera quedó obsoleto,
¿verdad? Hay que hacer un convenio adecuándonos a las nuevas condiciones en que se va a prestar el servicio. El tercer documento, que yo siempre le llamo la joya de la corona, es el Reglamento Interior de Trabajo. El Reglamento Interior de Trabajo es un documento unilateral, si así lo podríamos nosotros decir. Es un documento en el cual nosotros vamos a establecer las condiciones del servicio. Estoy hablando, y no estoy hablando del reglamento de la escuela, que es otro documento. Sí, seguramente ustedes están pensando en ese. Estoy hablando del Reglamento Interior de Trabajo del servicio. Y el cuarto documento, que la ley también lo ordena ahora, es la política, el cual va a ser la política de la empresa en materia de teletrabajo. ¿A qué horas entras? Cuando te conectas, ¿a qué horas sales? Cuando te desconectas, ¿qué va a pasar con las horas extras? ¿Qué va a pasar con la preparación de clases? ¿Qué va a pasar con la preparación de calificaciones? ¿Qué va a pasar con el tiempo muerto? Todo eso debe de estar establecido en la política. Y finalmente, aquellos que tengan sindicato, creo que es la minoría, en su contrato colectivo. Entonces, en la presentación se queda con ustedes, ¿verdad? Nomás hagan su tarea, tengo un contrato, si no, tengo un convenio, sí o no, tengo reglamento y tenga política, porque la ley lo ordena, y más allá, señores, de que la política, la ley lo ordena, como con la experiencia que yo he tenido, es lo mejor que podemos tener, de tal manera que nosotros podamos sancionar y hasta en un momento dado despedir a un maestro que incurre en alguna violación o en algún incumplimiento al reglamento o a su contrato. Muy bien, adelante lo que sigue. Gustavo, Manuel, señores, los que nos están escuchando, con mucho gusto, las preguntas que tengan, me interrumpan. No sé si hasta aquí. Al rato vamos a estar un poquito a conclusión. Adelante, Gustavo. Por supuesto. No, comentarle a todos que si quieren ir escribiendo en el chat, yo voy a tratar de ir moderando para ir organizando las preguntas y vamos viéndolas ahí en el trayecto de la presentación. Te dejo una pregunta, no sé si se va a tocar adelante, pero te las voy dejando adelantado. Hay un tema sobre la generación de contenido. El maestro ahora graba una clase y se convierte en un video. Ese video se puede volver a utilizar cuantas veces sea necesario. Me queda claro que por el derecho, pues al estar laborando, el contenido es de la institución. Sin embargo, en todo este tema laboral, ¿dónde entra esa parte de grabas el video y el video se convierte en parte de tu trabajo y se queda para hacerse público tal vez, o si no, no tan público, por lo menos en la comunidad escolar? Mira, es una pregunta bien interesante, Gustavo, porque sí, efectivamente, la Ley Federal del Trabajo ya señala que en materia de propiedad industrial y en materia de conocimiento, de información tecnológica, todo lo que el empleado genere, cree, invente durante su jornada de trabajo es propiedad de la empresa. Ya lo señala la ley. Ok, no sobra decirte que yo creo que sí vale la pena que incorporemos precisamente en esos documentos que yo les acabo de mencionar en el reglamento de la política, reforzar que el maestro está de acuerdo en ser grabado y que eso, la grabación, los derechos de difusión son de la escuela y los podrá difundir en el momento que estime conveniente, bla, 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 bla. Sí creo que es un tema interesante, fíjate, no lo tenía en el radar, porque sí, efectivamente, hay maestros muy buenos y que valdría la pena, o temas muy interesantes, o reacción de maestros, o también a lo mejor por disciplina y por cuestión de seguridad, ¿no? Un alumno o una mamá o un papá que se pone ahí medio incómodo para alguien, bueno, quedó grabado, ¿no? O sea, creo que eso es un tema interesante. Pero volviendo a tu pregunta, sí, es propiedad de la empresa, sin duda es propiedad de la empresa. Antes de salir del tema del reglamento interior, tenemos una pregunta, creo que es importante comentarla. ¿Cada cuánto se tiene que actualizar? ¿Y cuánto tiempo tiene de validez el reglamento? Y yo creo que de una vez te preguntaría muy brevemente cuál es el proceso, ¿no? ¿Qué tan complejo es estar actualizando esto? Sí, mira, como les comento, con mis más de 30 años de práctica profesional, déjenme decirle que cada día, entre más viejo me hago, más quiero los reglamentos interiores de trabajo, porque son las guías que nos va a dar, es el marco de las reglas del trabajo. Insisto, ustedes tienen su reglamento interior escolar. Ok, la pregunta la voy a contestar en varios escenarios. La reforma más grande de la Ley Federal del Trabajo fue la ley del año 2019. Fue hace un par de años, en mayo del 2019, la Ley Federal del Trabajo se modificó de manera importante. El 40% de la Ley Federal del Trabajo se modificó en ese año. Sin embargo, ahora vienen modificaciones en materia de teletrabajo, en materia de desconexión digital, en materia de subcontratación, lo cual amerita que se vuelva el Reglamento Interior de Trabajo a revisar y adecuar. ¿Cada cuándo se tiene que hacer? No hay una fecha de caducidad, no es necesario cada año, cada 2 años, cada 5 años, cuando nosotros sintamos que es importante hacerlo.
Sí hay documentos adicionales que son las políticas, que esas las podemos estar cambiando comúnmente. Reiteradamente, ¿cuál es el procedimiento? Muy sencillo es el procedimiento. Hablo yo mi reglamento, se lo presento a una comisión de trabajadores, que son 3 trabajadores, que son los que lo van a aprobar, y se forma una comisión que se llama, que está representada por el patrón, y esos 3 empleados lo discuten, lo resuelven, lo ajustan, etcétera, etcétera, y se va a la Junta de Conciliación. El reglamento interior de trabajo, señores y señoras, no tiene validez si no está depositado ante la Junta de Conciliación. Yo no puedo sancionar. Acuérdense que hay 4 tipos de sanciones: amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión y despido. Son 4 sanciones que yo le puedo imponer a mi trabajador. Si no están esas 4 sanciones establecidas en el reglamento, no puedo sancionar a mi trabajador. Salvo el caso del despido, que siempre, todos lo sabemos, es incómodo, es costoso, hay que pagar honorarios, hay que dar vueltas, y generalmente termina uno arreglándose con el maestro, lo cual, pues, digo, no que sea bueno o malo, es muy práctico, pero lo menos que queremos nosotros es ir a la Junta de Conciliación. Entonces, el reglamento, no que sea una cosa sencilla, yo siempre les digo, lo haces una vez y a lo mejor en 5 años nos volvemos a ver, porque no creo que vaya a haber cambios tan importantes en los próximos años en materia laboral. No sé si contesté la pregunta. Sí, adelante con la presentación. Gracias, Tito. Muy bien. Ahorita voy a regresar al tema del teletrabajo. Sin embargo, voy a abrir aquí un cajoncito a un lado y hablar de la desconexión digital. Va a ser una filmina nada más para irnos un poquito más rápido. La desconexión digital es justificada porque sí, efectivamente, habemos patrones, o hay patrones que abusan del tiempo, porque pues el celular es mío, yo lo voy a marcar, le voy a mandar un WhatsApp el domingo a las 5 de la tarde. Oye, mañana, ¿cómo andas para la clase? ¿Cómo te sientes? O sea, ya la ley está hablando de ese tema, de la justificación de la desconexión digital. Documentación interna, imagínense la presentación que yo les hice hace un rato, ¿verdad? Hay que modificar nuestro reglamento, qué dice el convenio, etcétera. Todo lo podemos incorporar en un solo documento. La ley establece, en este caso particular, ya establece sanciones, fíjense nada más, y la ley es muy clara, que les digo que ya fue aprobado por la Cámara de Senadores, va a tener que pasar al Pleno del Congreso. Habla de sanciones por cada llamada. Habla de una sanción, o sea, hasta chistoso se va a oír, 50 pesos por cada vez que yo le hable a un empleado fuera de su horario de trabajo. Ah, caray, pero resulta que es la directora de la escuela, y resulta que acaba de sonar la alarma de la escuela, ¿no? Resulta que el conserje nos habló y nos dice que ahí se está tirando el agua, o que alguien se metió a robar, o que vio luces prendidas, o que vio gente, o es el encargado del sistemas, y el encargado del sistema está de vacaciones, pero lo estoy necesitando. Todas esas hipótesis, señores, la joya de la corona. Para eso está nuestro reglamento interior de trabajo, porque si bien es cierto, vamos nosotros y todos tenemos derecho a esa desconexión digital, también hay ciertos parámetros que pudiéramos nosotros expander la ley y decir, bueno, está bien, salvo casos de emergencia, ¿verdad? Si es una emergencia justificada, ambas partes están de acuerdo en que podrán comunicarse de cualquier vía, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, hay que encontrarle una salida a eso. Finalmente, en el tema de la desconexión digital, me voy a referir a la norma 35, que seguramente ustedes tienen ya tienen conocimiento de la norma 35. La norma 35, así en resumidas cuentas, son las condiciones psicosociales en el trabajo que crean un estrés laboral. Cuidado, porque probablemente la Ley Federal del Trabajo se modifique y como una enfermedad de trabajo haya condiciones psicosociales. Acuérdense que los angelitos diputados nos acaban de promulgar por hoy una ley, la ley del Seguro Social, de tal manera que ahora el COVID resulta que es enfermedad de trabajo, ¿verdad? Y pues bueno, como todos sabemos o deberíamos de saber, el grado de riesgo, nuestro pago de seguro social incrementa cuando hay enfermedades de trabajo. Entonces, imagínense esa vinculación perversa. Se enfermó tu maestro en la escuela y por lo tanto fue enfermedad de trabajo y por lo tanto te voy a subir tu grado de riesgo. Es una bolita de nieve que nos va a costar miles de pesos cada vez más. Hay que tener mucho cuidado porque es muy perverso eso. Hay que revisarlo con sus auditores, con sus contadores, con sus asesores fiscales. Conozco el tema perfectamente, con mucho gusto los ayudo. Sin embargo, la norma 35 también puede ser vinculada con el tema psicosocial. ¿Qué les puedo decir a ustedes? Ustedes tienen 3 angelitos ahí: los maestros, los alumnos y los padres de familia. Ustedes tienen tres
3 capítulos ahí sumamente difíciles. Y el negocio, ¿verdad? Porque al final la escuela, con toda la confianza y cariño que me tienen todos, ustedes se educan, pero también tiene que ser negocio, ¿no? O es negocio. Entonces, están encargados ustedes de lidiar con los maestros, de lidiar con los alumnos, de lidiar con los maestros, con los padres de familia y además administrar el negocio, ¿no? Entonces, la vinculación de la norma 35, la desconexión digital, hay muchos chats, ¿verdad? De maestros con los padres de familia o entre los mismos padres de familia. Para eso nos sirven estos documentos, ¿no? ¿Cómo vamos a vincular el tema de los chats, de las comunicaciones con la norma 35? Porque hay maestros o hay personas que saben el estrés, lo saben controlar, lo saben minimizar, pero también hay gente que no puede con el estrés, no pueden con ciertos padres de familia, con ciertas mamás o ciertos papás y dicen, ¿sabes qué? Yo ya me voy porque esto ya no lo puedo aguantar. Bueno, ¿de qué manera vamos a apoyar a nuestros maestros en ese tema? Es un tema sumamente delicado. Muy bien. La siguiente, por favor. Muy bien. Voy a empezar a cerrar un poquito. Vienen otras reformas dentro de esta reforma del teletrabajo. La ley dice que es voluntario y reversible. ¿Qué quiere decir que sea voluntario? Que las partes nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué quiere decir que sea reversible? Que se puede dar marcha atrás. Les pregunto, ¿qué dice su reglamento? ¿Qué dice su política en materia de reversibilidad? Empleado, maestro y escuela acuerdan que dentro de las 48 horas siguientes a la fecha en que sea notificado el maestra vía electrónica o por escrito, deberá presentarse a sus clases de manera presencial. Si eso no lo dice, lo tienen que poner. Porque si no, ni ninguna otra manera en que el maestro sepa que tiene 48 horas o 24 para regresar. Buscar un equilibrio con el resto de los empleados. Ese es un tema que cuando uno lo lee, dice, pues sí, les voy a pagar lo mismo. No sé si es el caso de ustedes, pero ¿qué pasa con las empresas que tienen bono de puntualidad, bono de asistencia, que tienen cafetería, que tienen transporte? ¿Cómo encuentro un equilibrio con el maestro? No sé si ustedes tengan algún tipo de prestaciones y ahorita me gustaría escucharlos. ¿Qué va a pasar con el que ya está presencial y el que no es presencial? Garantizar el derecho a la intimidad y protección de datos, ya lo comenté, y va vinculado con el siguiente tema, solo poder utilizarse videos y micrófonos de manera extraordinaria o bien cuando así lo amerite la naturaleza del empleo, ¿sí? A lo mejor la administradora de la escuela o la contadora de la escuela no la necesito estar viendo de 7 a 4 de la tarde. Es más, a lo mejor ni la quiero estar viendo, pero a lo mejor el maestro sí, o no a lo mejor. Estoy seguro en el 100% de los casos que sí, porque hay un prefecto, hay un coordinador de maestros, hay un coordinador de la primaria que quiere estar viendo al maestro cómo está dando su clase, ¿verdad? Quiere ver el comportamiento de los alumnos, quieren ver qué es lo que está pasando. Entonces, eso lo tenemos que incorporar en el documento. Luego viene el tema de cuándo entró en vigor. Esto entró en vigor el 12 de enero del 2021. Como decía Gustavo, ustedes ya empezaron desde marzo, desde abril con el teletrabajo. O sea, nos vamos para atrás y le pago la luz atrasada, le tengo que mandar su silla, le tengo que dar la computadora. La respuesta es no. A partir del 12 de enero, la respuesta es sí. Muy bien. La Secretaría del Trabajo va a publicar normas oficiales en materia de salud. Está bien que las publique, ya veremos qué es lo que pasa ahí. Y finalmente le da facultades a los supervisores de supervisión a los inspectores en materia de insumos, que les digo, a mí se me hace un poquito raro qué insumo le voy a dar a un maestro que está dando clases, pues no sé, sanitizantes, alcoholes, no lo sé, ¿verdad? Guantes, no creo, mascarillas, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, se los podemos dar. Vigilar que existen los salarios iguales y que ambas partes cumplan con sus obligaciones de los que ya leíamos o platicábamos hace rato. Adelante, por favor. Sí, aquí una intervención, Roberto. ¿Se puede, por lo que comentas, quiero entender, pregunta nuestro presidente, ¿se puede poner un dispositivo para medir el cumplimiento del horario de trabajo? Si es que hubiese una aplicación donde dices clic, entro, salgo, no sé si hay algún problema. Y anexo otra pregunta de una vez. A lo mejor no es particularmente de la presentación, pero en muchos casos se dio que había una incertidumbre por si el profesor podía o no podía, o debía o no debía regresar a trabajar al aula, sin alumnos, por supuesto. Las clases, los alumnos no pueden ir a la escuela, eso nos queda claro a todas las escuelas. Sin embargo, hubo escuelas que tomaron la decisión, o tomamos la decisión de decir, ya vemos que se están abriendo los restaurantes con todas sus protocolos, que se están abriendo las oficinas,
Entonces tomó la decisión de que el maestro transmite con todos los protocolos desde el aula. Está el maestro solo en el aula, pero todos los días tiene que llegar puntual a las 7:30. Independiente, se sale un poquito de la presentación, pero tiene que ver con la realidad del momento. El semáforo puede estar en rojo, puede estar en naranja, en amarillo. ¿Dónde estriba esa diferencia de decir sí te debes de presentar, sí te puedes presentar a trabajar con todas las precauciones en la escuela? Mira, Gustavo, es muy difícil que una ley hable de todas las hipótesis. Sin embargo, ¿se acuerdan hace rato que vimos la presentación aquella que yo les decía? Y las demás que acuerdan las partes, ¿sí? Las partes estamos acordando lo que el caso concreto que tú estás diciendo. Quien determina si el maestro está en su casa o está de manera remota o está presencial, se llama el director de la escuela. Es el que determina dónde, cuándo y a qué horas tiene que presentarse. Tiene que estar por escrito, señores. Si no está por escrito, puede haber por ahí un chistosito que diga, pues yo no me presento, porque resulta que tengo síntomas, o que mi abuelita está enferma, o que mi tía está enferma. No. Si ese es el caso, vienes, te haces un examen y te vienes a clases. Por eso necesitamos los documentos. Sí, para eso es la política, para eso es el reglamento. Al final, quien determina de regresar a trabajar presencial o no, remoto o no, es la escuela. Es la escuela, Gustavo. El caso que tú me lo estás comentando es un caso que me parece sumamente interesante, porque así es. No es lo mismo que el maestro esté en su casa, a lo mejor en pijamas, medio crudo, dando clases, ¿verdad? A que tú lo veas, que entra con su uniforme, bien vestido. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Si lo pueden apagar, por favor. Creo que responde ahí en nombre de Elena. Gracias. Perdón, Roberto, adelante. No. Es un temototota porque el caso de las escuelas, el gobierno lo ha tratado de manera muy particular, sobre todo tratándose de los niños, de los menores, ¿no? Y de la sana distancia. Va a ser sumamente difícil que en una primaria, en una secundaria, en una prepa, pues se guarden la distancia, ¿no? Aparentemente, acuérdense que el semáforo de salud, nosotros estamos en color naranja federal, pero el tío Bonis nos tiene en el semáforo rojo. Aparentemente nosotros vamos a volver a pasar a naranja porque ya están disminuyendo los contagios la semana que viene. Sin embargo, les pregunto, ojalá alguien tenga una información más certera o tenga una bolita de mágica en su casa, ¿cuándo vamos a estar en verde? Porque el retorno de los escolares y el retorno de evitar la sana distancia es hasta verde. ¿Qué les gusta? ¿Abril? ¿Mayo? ¿Junio? No lo sé. Yo creo que nadie lo sabe, ¿verdad? Entonces vamos a adelantarnos a esa circunstancia. Pero tú me podrás decir, Gustavo, está bien, mira, a lo mejor que vamos a regresar en mayo, pero yo a mi maestro lo quiero a partir del lunes 1 de febrero presencial. Muy bien, vamos a ponerlo por escrito y que existe la obligación del maestro de que así sea. ¿Sí me explico? Y en la pregunta de Roberto, también muy interesante, el establecer un sistema en el cual en este momento ingresas a trabajar y en este momento sales de trabajar. En el momento que haces clic en tu computadora, en el momento que haces clic out, pero ¿qué pasa si yo me meto y a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, no has hecho tu clic out? ¿Sí? Es tiempo extra, indudablemente que no va a ser tiempo extra. ¿Qué dice mi política? Tu horario de trabajo va a ser tal, a tal hora, y si te desconectas o no, yo lo voy a considerar como tal. Y si en la noche yo veo que alguien está usando la computadora, porque yo tengo, el patrón va a tener acceso 24 horas a la computadora, y veo que están jugando solitario, veo que están viendo The Crown o la que tú quieras, lo voy a sancionar, ¿sí? O sea, el control total lo debe tener la empresa, ¿no? Gracias, adelante. Adelante. El que sigue, por favor, Samantha. Muy bien. En este tema voy a ir rapidísimo, es en la modificación del sistema de subcontratación. Es un tema que también ustedes o la mayoría de las empresas lo han manejado. En mi concepto lo digo con todo respeto y créanme que híjole, me va a doler un poquito lo que les voy a decir, pero la mayoría de las empresas no han manejado apropiadamente el tema de la subcontratación. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente el subcontratista es una empresa que no cumple con sus responsabilidades laborales, fiscales y de seguridad social al 100%. Créanme que ya me sé todos los sistemas de subcontratación.
He visto casi de todo. Les puedo garantizar que son pocos o muy pocos aquellos sistemas de subcontratación en el cual se respetan los derechos de los trabajadores. Mi formación es Coparmex y aquí nosotros en Coparmex pugnamos por la protección del empleo, ni de la empresa ni del empleado. Tenemos que buscar la protección del empleo y los trabajadores también tienen derechos, ¿sí? Aquí hay un tema muy duro que es el tema de las cuotas de seguro social, el tema de impuesto sobre la renta, el tema que le pago honorarios, el tema que le pago asimilables, el tema que le pago a través de un outsourcing y resulta que es miembro de una sociedad civil, el tema del PTU, todos esos temas los conozco perfectamente bien y sé que muchas empresas dicen, oye, pues ni modo que le dé tanto de PTU. La ley lo ordena, pero hay alternativas para hacerlo, ¿no? Oye, es que es un maestro y yo prefiero tenerlo como asimilables a salario o que sea del tema de un profesionista. Cada empresa determina y cada escuela determina la estrategia fiscal y laboral que va a hacer. Yo tengo mi punto de vista, les podré decir que hay muy pocos sistemas de subcontratación correctos, ¿no? La propuesta es desaparecer el outsourcing, que solamente sean servicios especializados, hay un proceso de registro ante la Secretaría del Trabajo y pone sanciones económicas y penales. Cuidado con las sanciones que vienen, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando 3 o más se juntan, no para rezar, sino para cometer algo, ya es delincuencia organizada. Y ya con la delincuencia organizada, ya hay un tema ahí de que no hay fianzas, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue la negociación entre el gobierno federal y la iniciativa privada, porque sí es cierto que incorporar a todos los empleados al sistema general de asalariados, acuérdense que de cada peso que le pagamos a nuestros empleados, entre un 25 y un 30, y a veces hasta un 35 se va en impuestos y en contribuciones de seguridad social. Entonces, puede ser el caso que el transferir a nuestros empleados nos salga en un ojo de la cara. Muy bien. Sin embargo, yo como conclusiones en este tema les puedo decir que cambia definitivamente el sistema de subcontratación y que hay sistemas alternativos. Ustedes durante muchos años, sea correcto o no, no me voy a meter en ese tema, contrataban a un maestro por 3, 4, 5 meses, julio, agosto, goodbye Charlie, y te volví a contratar para septiembre, octubre, noviembre, mitades de diciembre, y adiós mi amigo, nos volvíamos a ver. En mi concepto era un poquito más sano, en términos generales, al tenerlos a la gente, a nuestros empleados, a nuestros maestros en el outsourcing, lo cual nos va a crear a largo plazo una responsabilidad no solamente laboral, sino también de carácter fiscal, y no pienso en una penal, que eso es un extremo que espero que nunca llegue. Adelante. Yo aprovecharía aquí, Roberto, ahora con el trabajo a distancia se presta a que todo lo que estamos platicando, todo, se pueda hacer con alguien que esté en otra ciudad. ¿Qué sucede si en esta dinámica, mientras continuamos a distancia, hay un profesor que se va de la ciudad y nos sigue dando una clase? Un profesor que aplicó a la plaza y que está en otra ciudad, tal vez sea algunas horas, tal vez sea casi tiempo completo, pero al no estar físicamente cambia un poquito la percepción. ¿Qué hay de eso? ¿Qué se contempla de eso? ¿Se puede contratar a alguien de otra ciudad? Incluso ya me iría más lejos, de otro país, si un maestro de inglés nativo de Estados Unidos nos quiere dar una clase, pero ¿qué pasaría principalmente en México si están en otra ciudad? Totalmente justificable, yo no le veo ningún problema. Claro, son detallitos que tú tienes que ir afinando en cuanto a cómo le voy a pagar, o sea, el seguro social, como que le inscribas, sí lo puedes inscribir, pero a lo mejor vive en Mexicali o vive en Tapachula o vive en otro lugar, ¿no? O sea, son puntos finos, pero técnicamente sí se puede hacer. Ahí sí tú pudieras tener un contrato de servicios profesionales, me parece adecuado, ¿no? No porque esté en su casa, simplemente porque las condiciones del trabajo es que tú me vas a prestar ese servicio a distancia. Entonces, yo creo que sí es totalmente válido y me parece muy interesante el explorar, el ir diseñando contratos que hablen de esa hipótesis, ¿no? De maestros que están legítimamente fuera de nuestra ciudad, y pues yo no lo puedo decir esos 24 de gente mañana, pues no puedo, yo soy en Guadalajara, o sea, etcétera, etcétera. El tema de grabar, ¿no? ¿Quién es el dueño del producto, ¿no? De ese servicio, ¿no? Sería la escuela indudablemente, ¿no? La empresa. Pero ese es un tema interesante que yo creo que es totalmente justificable. Sí se va a dar. Gracias. ¿Sí? Adelante.
Adelante, gracias. Adelante, por favor. Bueno, vamos entrando ya a conclusiones porque ya casi llevamos una hora. El periodo de trabajo de 40%, ya lo comentamos, yo lo valoraría de manera semanal, quincenal o mensual, como usted lo determine, ¿sí? Pero tiene que haber una manera de controlar ese 40%. Déjeme hacerme nomás un paréntesis aquí. Sea teletrabajo o no, sea 40% o no, debemos de tener reglas, porque ustedes pueden decir, bueno, el maestro va a estar un día a la semana, 2 días a la semana y 3 días va a ser presencial. Y a lo mejor el 40% ya no me va a dar. Bueno, a lo mejor va a ser el 30, el 35%. Aún en ese caso, es importante tener las reglas del teletrabajo. Segundo tema, ¿qué va a pasar cuando el sistema de semáforo cambie? ¿Sí? Como les decía, yo estimo que para abril, mayo, junio, vamos a estar, si no en amarillo, ya en verde. Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a regresar a este sistema, ya nos gustó dar la clase en línea, ya a la hora sí vamos a hacer un híbrido, ¿verdad? Como están haciendo en Estados Unidos, que van unos días un niño, otros días van otros niños, etcétera, etcétera. Todo eso nos tenemos que adelantar. ¿Qué pasa con el personal que de manera esporádica hace teletrabajo? La contadora, la asistente, etcétera, etcétera, la misma directora, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese personal? El pago de los insumos y de la electricidad. Ok, después de mucho análisis y créanme de estudiar bastante el tema, algunas personas hemos llegado a la conclusión que hay dos sistemas de retribución. Un porcentaje de su gasto anual, ¿sí? ¿Cuánto gastaste el año pasado en luz y en internet? Aguas que el internet va combinado con el teléfono, generalmente. Pero bueno, vamos a suponer que gastaste, no sé, 3,000 pesos, 4,000 pesos el año pasado gastaste entre electricidad e internet. Si nosotros dividimos el día en 24 horas, 8 por 3, 24, ahí nos daría un 33%. Si le desquitamos sábados y domingos, se reduce como un 24%. Entonces yo le puedo decir al empleado, ok, tú estás gastando al mes 500 pesos entre, 1,000 pesos de luz, teléfono, etcétera, etcétera. Yo te voy a pagar el 25%, ¿sí? 250 pesos al mes. O una cantidad fija, te voy a pagar 200 pesos, ¿sí? Gastes mucho, gastes poco, a mí no me importa. Yo te voy a dar 200 pesos al mes por concepto de electricidad e internet. ¿Es mucho o es poco? No lo sé, señores. Ustedes son los que van a determinar. Lo que sí sé es que yo tengo un cliente que tiene 364 empleados en home office. Ya se vuelve entonces una cuestión un poquito que ya le va a salir carito a mi cliente, el hecho de estar pagando esos 200 o 300 pesitos mensuales a 364 empleados, ¿no? Entonces, cuidado con este tema. Lo más fácil es decir, te voy a dar 150 pesos, 200 pesos y se acabó. Ok. Uso indebido del equipo. Esa es una de las situaciones que más nos hemos encontrado. Del empleado que a la hora de la hora cierra su computadora a las 4, pero las prende a las 4:10 los hijos para jugar juegos, para ver películas, para estar chateando, para las redes sociales, etcétera, 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 ¿no? El otro tema, ¿cuáles son los documentos indispensables? Que ya los comentamos, ¿no? 5 documentos que nosotros sugerimos que se tengan. Por último, es el tema del impacto fiscal. El hecho que yo le pague a mis empleados 250 pesos más al mes, ¿cómo se los voy a pagar? Porque si es ingreso, va a haber impuesto sobre la renta, va a haber seguro social, va a haber impuesto sobre la nómina, y al final del año va a haber vacaciones, va a haber aguinaldo sobre un sueldo que al señor no le correspondía porque le estoy reembolsando un gasto, no le estoy pagando salario, ¿sí? De manera natural y de manera esencial, para los abogados laboralistas, eso es una herramienta de trabajo. Si yo le estoy dando su computadora y le estoy dando una electricidad y le estoy dando un equipo de cómputo, todo eso es un instrumento de trabajo para que desempeñe. Entonces debería ser un gasto deducible y un gasto que no fuera un ingreso de salario para el trabajador. Si quieren, ahorita regresamos. Por eso hablar del impacto fiscal. Y por último, el tema de las disciplinas y las sanciones. Ustedes van a determinar caso por caso cómo voy a sancionar al maestro que no se conecte, que está haciendo el chistoso y ande en pijamas, que no esté presentable, que no se rasuró, que no se peinó, porque seguramente ustedes tienen reglas muy estrictas en materia de presentación, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, por favor.
En la misma pregunta, del mismo tema, comenta Claudia Mondaca, si el porcentaje que manejaste ahorita, de alguna manera como ejemplo, ¿existe en la ley un porcentaje específico o lo estás nada más sugiriendo de esa manera? No, fíjate que no, Claudia, no existe en la ley nomás habla es la obligación del patrón pagar electricidad e internet o el servicio electrónico, no, y por eso vuelvo al tema que les decía hace rato, ¿no? Lo que acuerden las partes, bueno, las partes estamos acordando que te voy a dar el 25% de tu recibo del año pasado o te voy a dar 250 pesos o 100 pesos al mes. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, adelante. Una pregunta. Buenas tardes, Roberto. Disculpa la interrupción aquí, pero eso ha sido como una incógnita que he tenido desde que salió este asunto de la ley y del pago. Cuando estás hablando del pago de la luz como proporcional, no proporcional o lo que acuerden las partes, sería prudente, tengo yo todas dudas aquí, que si en un momento dado dentro del contrato se especificara que no va a haber un pago, o debe de especificarse si las partes lo acuerdan en un momento dado, porque tanto docentes como trabajadores de todos los servicios en las instituciones, o tiene que quedar especificado un monto, o si se acuerda, como dices, no va a haber un pago, porque pues obviamente no están usando transporte, no se están moviendo de casa, no tienen ese gasto adicional también. No sé si no, mira, ahí no, es un tema que yo estimo que no deberían de vincularse, ¿no? Si el trabajador no va a gastar en su lonche y no va a gastar en transporte, pues qué bueno por él, ¿no? A lo mejor vive a un lado de la casa, de la escuela, entonces no creo que por ahí vaya el tema. Cuando yo señalé en la filmina de las principales obligaciones del patrón, conforme a la ley, es el pago, no es negociable. Se tiene que pagar, ya hay una obligación ahí de pago. Que nos va a meter en una bronca fiscal, ese es otro tema, ¿verdad? Pero no se puede negociar, es un tema. Y de hecho, ¿se acuerdan que hace rato les decía, cuando hablaba yo de las facultades de los inspectores, una de las facultades, y era la última, si quieres regrésate, Samantha, por favor, al tema de las obligaciones. Una más. Una más, ahí está, principales obligaciones, ¿no? Pago de servicios de telecomunicación y electricidad. Ahí no hay, esta filmina, esta descripción, casi literalmente lo que dice la ley. Entonces, ahí no hay ninguna obligación, ahí no hay salida. Adelante, Samantha, otra, por favor. Una más, perdón. Ok, fíjense en la última. Dice facultad de supervisión e inspectores de la Secretaría del Trabajo. Registro que le entregamos los insumos, vigilar que se paguen salarios iguales y el cumplimiento de las obligaciones de las partes. Ahí la Secretaría del Trabajo le dice a los inspectores, ahora sí, chécamelos todos que cumplan con las obligaciones. Una de nuestras obligaciones, como la vimos hace rato, es pagar la electricidad. Entonces, yo creo que sí va a haber algunos reclamos de algunos empleados, maestros en este caso, que digan, pues, no me quieren pagar la electricidad. Y como no me quieren pagar la electricidad ni el internet, pues yo me desconecto. Entonces sería muy, muy grave, ¿eh? Mucho cuidado con ese tema. Yo no lo recomiendo. Adelante, por favor, ya con el tema de... No sé si hay alguna otra pregunta. No me preguntas ahorita, pero has dejado en el suspenso el tema de la bronca fiscal que nos va a llevar esto. ¿La vas a resolver ahorita o nos vas a dejar con el suspenso? Mira, los voy a dejar con el suspenso porque no hay solución. Hasta ahorita no hay solución. Me encantaría decirles, vamos a hacerle ABC, pero no hay solución. Hasta ahorita, créanme que yo me he puesto en contacto con muchos contadores y ni siquiera ellos tienen la solución hasta ahorita, ¿no? Ellos hablan de que debe de hacer tiene que haber ahí una reforma al reglamento o una miscelánea, algo así por el estilo, pero pues nuestros legisladores van por rumbos distintos, ¿no? Me encantaría decirles cuál es la solución. La que yo encontré más práctica, les digo, es decirle una cantidad, pero el problema fiscal es que, entonces eso quiere decir que le voy a incrementar el salario, eso quiere decir que me voy a pagar más seguro social, más Infonavit. Pues sí, porque sí es salario. Me explico. Habría que encontrar una partida fiscal que hable reembolso de gastos o que hable del tema de, para mí es una herramienta de trabajo, ¿sí? Porque pues es la forma en que él va a desarrollar su empleo, ¿no? Pero la ley no habla de eso, desafortunadamente. Ok, adelante. Hola, buenas. Sí.
Ok, el teletrabajo puede ser ahí con algunos comentarios que Gustavo me ha hecho durante la semana. Yo hice esta pequeña lámina donde hablo de que el trabajo puede ser presencial, ¿sí? O puede ser remoto, ¿sí? Tratándose de presencial, el profesor tiene la opción de ir a transmitir su clase desde la escuela, ¿sí? Y puede decidir unilateralmente, no lo puede decidir unilateralmente. La escuela es el que va a determinarlo. ¿Hay algún impedimento para que trabajen desde la institución? Ningún impedimento. Como dice Gustavo, si se guardan las medidas de seguridad, el maestro está obligado a partir del próximo lunes, señores, a estar dando clases presenciales desde el aula de la escuela. Ojalá tengamos el equipo, ojalá tengamos la tecnología para que así sea. El caso opuesto, remoto, el profesor que se quede en casa a dar clases desde su computadora, ¿se considera como personal subcontratado? No, es un maestro, es exactamente las mismas condiciones de trabajo con el convenio de condiciones muy particulares. Herramientas como computadoras, luces, micrófonos y el costo de electricidad o de la conectividad, ¿quién las debe de cubrir? El patrón. No hay duda. No hay duda. La bronca es que a lo mejor el maestro ya se fue desde abril con su computadora, con su silla, con su micrófono y él está pagando su luz. Ok, a partir del 1 de enero esa condición cambió, ¿verdad? Y ya es obligación del patrón proporcionarlas. Y ¿quién debe de capacitar? La institución o cada profesor. Como cualquier empleado, una de las principales obligaciones del patrón es capacitar a sus empleados, en este caso a los maestros. Y ustedes tienen capacitación en el tema de fondo, que es el tema educativo, y en el tema aquí, pues, accesorio, que es el tema de la tecnología, de la información. Desafortunadamente no todos los maestros tienen la misma habilidad, tienen la misma edad, tienen las mismas competencias, y sí va a ser un reto, está siendo seguramente un reto para ustedes, que hay maestros muy hábiles, maestras muy, muy inteligentes, y hay otros que somos más lentones y que no le entendemos. Tan es así que me está ayudando mi asistente Samantha ahorita, que le doy las gracias por estar aquí apoyándome, ¿no? Adelante, por favor. Creo que ya estamos terminando, si no es que ya terminamos. Tenemos 2 preguntas también para si las puedes incluir ahí en las conclusiones. Creo que ya lo comentaste, pero sería bueno reiterarlo. Pregunta Gustavo Rodríguez si se debe adicionar un anexo al contrato de las nuevas obligaciones patronales. Creo que lo mencionabas al inicio, nada más reiterarlo, por favor. Y también pregunta Monsat, ¿qué pasa con ese aumento por concepto de luz e internet cuando se trabaje de manera presencial? Esa cuota, pues, ya no deberá pagarse, ¿verdad? Se toma como parte del sueldo, ¿no? Creo que eso es lo que estabas comentando. Y aprovecho de una vez. Porque te voy a dar 250 pesos al mes, pero resulta que no estuviste todo el mes en casa. Estuviste nada más la mitad. ¿Sí me explico? Y presencial fue la otra mitad. Entonces ya no te voy a dar los 150, te voy a dar 175. Yo creo que es válido. Muy interesante esa pregunta. Muy, muy interesante. Como lo dice César Muñoz en este momento, dice, si esos derechos laborales del trabajador son irrenunciables, pero los docentes desean cambiar un tema por el otro, ¿no? ¿Pueden las partes acordar que el pago de los servicios sea de $1 o debemos aplicarnos a un mínimo? Sí, porque genera derechos. Sabemos que hay un tema ahí de que si hay un nuevo acuerdo salarial, pues sí genera ahí algo. Y yo aprovecharía también, pondría este tema. Hubo un momento de emergencia en que algunas escuelas tuvieron que bajar sueldos o salarios, y creo que tiene que ver con lo que pregunta César. Fueron acuerdos tal vez verbales, tal vez de emergencia, de una comprensión mutua tanto de la institución como de las personas, y no sé si ya todos regresaron a la normalidad en cuestión de salarios o no. ¿Qué implica esta parte? Mira, cuando están hablando ustedes del tema de una reducción de salarios, no puede ser verbal. Regla de oro, no puede ser verbal. Número 2, me voy a regresar un poquito a la pregunta. Uno de los principios más importantes de la Ley Federal del Trabajo es que los derechos laborales de los trabajadores son irrenunciables. El trabajador no puede renunciar a sus derechos. Eso es como si dijera, oye, pues renuncio a mis horas extras, renuncio a mis vacaciones y renuncio a mi aguinaldo y renuncio a esto. No, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, ¿no? El tema que ustedes están hablando, que es un tema de cuántas horas va a estar y cuánto te voy a pagar, vuelvo al tema de los documentos. ¿Sí? Es por eso que en esta última filmina, Gustavo, que hablo de las recomendaciones, es
Revisión general de las condiciones de trabajo. Necesitan ustedes sentarse, arrastrar el lápiz y decir cuántas clases, cuántas horas, cuánto te necesito, qué pasa si regreso, qué pasa si no regresas, qué pasa si te enfermas, etcétera, etcétera. Punto número 2, elaboración de documentos. Es importantísimo que esas reglas estén por escrito. No voy a reiterarlo, ya lo dije en innumerables ocasiones. El formato de la entrega del equipo también es importante. Estoy dando micrófono, estoy dando luz, te estoy dando cables, te estoy dando una computadora, te estoy dando un celular, te estoy dando una silla, te estoy dando la entrega del equipo y el valor del equipo, porque al final yo lo quiero restituido ese equipo con su demérito natural, ¿ok? Sin embargo, si lo rompiste, lo perdiste, me lo vas a tener que pagar, ¿verdad? Porque no es tuyo y te tienen que firmar un recibo. Si no lo han hecho, señores, cuidado, ¿eh? La vuelta a la normalidad, ya lo hemos platicado, no voy a volver al tema que va a pasar ahora sí que a lo mejor el próximo ciclo escolar de agosto a septiembre, que seguramente va a ser presencial, y a lo mejor va a ser mixto, ¿no? ¿Cómo se va a dar? Ok, la capacitación y actualizaciones, el punto número 5, no lo voy a tratar, ya lo traté. El reglamento para alumnos y padres de familia, hace rato comenté, son dos documentos totalmente distintos, porque sí aquí hay un tema del papá o de la mamá que está interviniendo, que está participando, que le está haciendo la tarea al niño, que está contestando por el niño, que ustedes se la saben todas esas cosas, ¿no? Y por último, el tema del futuro de la educación. El futuro de la educación va a ser virtual. No me cabe la menor duda que la tecnología nos va a rebasar y que el futuro de la educación es fuera de las aulas. Por la pandemia o no por la pandemia, por el transporte o no por el transporte, por el contacto físico o no. Más que nunca me queda claro que el futuro de la educación es remoto, ¿verdad? A los que estuvimos en una escuela tradicional, padrísimo correr, padrísimo jugar, padrísimo estar en clase con los compañeros, vacilar, darse carrilla, el contacto con el maestro, eso es invaluable. Sin embargo, sí va a haber ya la posibilidad de decir, el niño, voy a clase y la tomo en mi casa, o voy a clase a jugar con mis compañeros, ¿no? Creo que ese es un tema para el cual debemos estar preparados y adelantarnos y ser muy inteligentes, porque el futuro de la educación es remota. Así va a ser como va a ser el trabajo. Muchísimos trabajos, ustedes ya lo han escuchado, muchos trabajadores dicen, pues a mí ya me dijeron que yo regreso en septiembre, que yo regreso en agosto. ¿Por qué? Porque el futuro del trabajo es remoto, ¿verdad? Y el futuro de la educación, a lo mejor sí, claro, a lo mejor para las prepas y las universidades el niño pues necesita correr, necesita socializar, necesita clase de educación física, necesita disciplina, necesita otras cosas, y en esos casos va a ser un poquito más difícil, ¿no? Pero sí puede haber un papá que diga, oye, a lo mejor ustedes ponen su reglamento, oye, para las primarias tenéis que cubrir un 70, un 80% presencial y un 20% puede ser remoto, pues porque está lloviendo, porque el niño está enfermo, el niño no quiere ir a la escuela, porque la mamá no lo pudo llevar. Está bien, no echan cita una vez a la semana, te vas a conectar en clase, porque lo vamos a estar transmitiendo. Para allá va la educación, ¿eh? Porque para allá van los negocios. Creo que es la última diapositiva, la última filmina, Samantha. Sí. Estoy para sus preguntas y estoy a sus órdenes, señores. Roberto, pues muchísimas gracias. En el trayecto hemos contestado algunas preguntas, puede que haya alguna otra. Pues yo también de mi parte agradezco, le paso el micrófono a Manuel para ver cómo coordinamos ya esta última parte, ¿no? Pues agradecerles a los dos, excelente charla, muy medida, muy completa la información. Pues creo que sobre la charla se fueron haciendo algunas de las preguntas que ya están en el chat. Me parece que todas, si no estoy mal, Gustavo, de momento. Abro estos últimos minutos a quien guste tomar la palabra para hacer alguna pregunta de manera directa. Si hubiera alguna duda aún en cuanto a la información que nos acaba de proporcionar el licenciado Roberto Quijano, y aquí de la mano también de nuestro patrocinador BCX, el maestro Gustavo Fernández. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda? Si me permites, Manuel, Guillermo Cerón, tu servidor. Adelante, Guillermo, a tus órdenes. Roberto, no sé si se tocó el tema, tuve unas fallas intermitentes de internet, pero el tema de la vestimenta es obligada. A lo mejor quisiera irme un poquito, no nada más al tema de educación, sino más bien a todos los colaboradores que trabajan en línea. ¿El patrón les puede obligar una vestimenta conforme a su actividad per se, como obligación? Sí, sin lugar a dudas, sí. Sin lugar a dudas. No Okay. solamente
es una pregunta muy interesante porque voy a ampliar tu duda. No solamente es el tema de tu vestimenta, el tema de tu presencia física, el tema de tu background, el tema de tu privacidad, ¿sí? El tema del ruido, ¿verdad? Tú le puedes decir al maestro, me estás bañadito, me estás rasuradito, me estás con tu uniforme. La parte de atrás puede ser electrónica, hay partes, ya hay backgrounds electrónicos, ¿verdad? No quiero ruido, no quiero que se meta la niña como aquella niña, ¿se acuerdan? Que se metió atrás del reportero aquel, ¿verdad? No quiero interrupciones. Claro que se puede. Interesante la pregunta, porque precisamente ese es el enriquecernos todos de cosas como estas. Oye, pues yo lo voy a hacer así asado. Vale, se vale. Venga, Roberto, gracias. Al contrario, Guillermo. Muy bien, gracias, Guillermo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que quiera compartirnos? A mí me gustaría, buenas tardes, Buenas Claudia tardes. Claudia Castro de Monsat. Ahondando un poquitito más la pregunta respecto a qué va a pasar con ese aumento adicional que se puede tomar como a sueldo de ese pago extra de luz, internet. Va a llegar un momento en que esto pues va a pasar a semáforo verde y a lo mejor ese pago ya no va a tener razón de ser, salvo aquellas empresas que ya tomen el home office de manera regular. Se puede de alguna manera, a lo que escucho, se va a tomar como parte de sueldo, porque ahorita hay una laguna por ahí que nos comentaba el licenciado Quijano, para él, en su opinión, sería una herramienta de trabajo ese pago extra. Pero ¿qué va a pasar cuando ya no se tenga que hacer ese pago? Porque la mayoría de los maestros van a regresar a clases presenciales. ¿Qué va a pasar? ¿Se lo puedo disminuir yo? Pero, ¿y si lo toman como sueldo? Me quedó un poquito esa duda. Mira, sí, honestamente, muy interesante otra vez la pregunta y sinceramente no sé. Se vale decir no sé. Prefiero ponerme a estudiar y pues para no abrir y decir es esto o es aquello. Hay un tema muy interesante aquí, fíjate, y es los turnos nocturnos. La maquila tiene turnos diurnos y turnos nocturnos y muchas veces le dan al trabajador un bono por turno nocturno y cuando regresa el turno diurno le quitan su bono, ¿sí? Entonces es por eso que yo te decía, contablemente cómo lo vas a registrar, porque puede ser no salario, o sea, fiscalmente puede ser salario, sin embargo, desde el punto de vista laboral puede ser una compensación por trabajo remoto. ¿Sí? Yo por trabajo remoto te voy a dar 250 pesos más. Ya no estás haciendo trabajo remoto, pues ya no te lo voy a pagar, ¿verdad? Porque por eso hablo otra vez, muchachos, del tema de las políticas. Vamos a adelantarnos a eso, ¿no? Vamos a suponer que tú digas, yo te voy a dar 250 pesos al mes siempre y cuando estés el 100% del tiempo en tu casa. Resulta que no estuviste el 100, estuviste el 70, el 80, el 40, el 20. Bueno, esos 250 pesotes te los voy a reducir al 80, al 40, al 50, al 10%, porque fue el tiempo que efectivamente estuviste. No te voy a estar manteniendo, no te voy a estar pagando tu luz tampoco, ¿no? Porque al final, pues es una proporción y creo que es un camino de ida y vuelta. Sí se vale, ¿eh? Indudablemente, Claudia, sí se vale. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes. Muchas gracias, Perdón, Claudia. yo un poquito ahondando. Entonces quiere decir que yo puedo, o sea, si le voy a decir, te voy a pagar 100 pesos. Y bueno, esta semana nada más, una semana utilizaste tu luz y tu internet, porque el resto de las semanas estuviste aquí presencial en la escuela y desde aquí hiciste tus clases. En fin, o sea, esto va a ser intermitente, o sea, entonces yo el sueldo lo puedo estar sub y baje, sí, No, por decir algo. No, Lourdes. No, es precisamente la respuesta que le di a Claudia. No es que el sueldo lo esté subiendo y bajando. Es buscar fiscalmente o contablemente un concepto que se llame compensación por trabajo remoto, ¿sí? Y ese sí lo puedo subir y bajar. Son dos temas distintos. Ok, yo creo que por ahí va un poquito la confusión. Uno es el tema laboral, que es el que estamos tratando hoy, y otro es el tema fiscal. Son dos temas totalmente distintos. Yo lo mencioné porque sí va a ser una bronca. Y si quieren, la semana que viene nos volvemos a juntar para el tema fiscal, invitamos a algún despacho de contadores. Pero no es que le bajes el sueldo, sino que le estás dando una bonificación, una compensación, una contribución para que pague su luz. No es sueldo, ¿verdad? Entonces,
Fiscalmente es otra bronca, porque fiscalmente sí es sueldo, no te quiero meter, no las quiero enredar más, o no los quiero enredar más, pero que le quede claro al empleado que esa compensación se la voy a dar mientras esté remoto. El día que no sea remoto, el día que no esté en el turno nocturno, papacito, te lo quito. Sí, yo aquí abundaría que Roberto ha sido muy claro en decir, no hay una fórmula, la respuesta no ha sido contundente porque primero nuestros legisladores cambian la ley como se les ocurre y luego ven cómo lo van a resolver. Entonces, en esta laguna creo yo que es un tema más fiscal, más del área contable, de encontrar ese mecanismo de justificación del gasto, para que para que quede registrado, para que quede formal, pero que no sea, que no afecte el salario, ¿no? Y si tú le das 250 o 50 o 20 o 40 y lo subes o lo bajes, ¿sí? Laboralmente sí se puede porque no es sueldo, ¿sí? No es sueldo. Fiscalmente sí es sueldo. Sin embargo, desde el punto de vista laboral, oye, ¿por qué le subiste y le bajaste? Pues porque eso es lo que yo acordé con él. Yo acordé que le iba a pagar 250 pesos, pero resulta que no estuvo ningún día en su casa. Todos los días fueron presenciales. No le voy a dar nada. Sí me explico. Entonces, pero sí es un tema, por eso lo traigo a colación, ¿no? El tema fiscal, sí, Lourdes, es un tema que hay que verlo con cuidado. Ok, gracias. Con mucho gusto. Yo rescataré aquí un par de preguntas. Mencionan ahí al licenciado Piquet, de ser Piquet, buen amigo y un especial fiscalista, pero creo yo que es un tema más del contador. Él es abogado fiscalista, pero aún así creo que es parte de lo que hemos hecho. Ahí hay otra pregunta al final. Juntas de padres que son fuera del horario, ¿entra en acuerdos o políticas? Yo creo que se ha mencionado ya un poquito el tema. Las juntas de padres fuera de horarios, yo creo que se tendría que estipular, ¿no? Es parte aunque sea presencial, pues esas juntas de trabajo normales fuera de horario. ¿Cómo lo resolverías esto, Roberto? Mira, hace rato toqué el tema del reglamento escolar. Yo creo que esa es materia del reglamento escolar, no el reglamento interior de trabajo. Sin embargo, no sé si ustedes acostumbran que los maestros estén en esas juntas, ¿no? Probablemente sí. Y pues bueno, nomás ustedes considerar si es tiempo efectivo de trabajo o no. La costumbre, yo parto de un principio muy fácil, jóvenes, y es de que lo que me está funcionando lo sigo haciendo. Yo aquí no les voy a cambiar nada, ni les voy a decir, quita, pon, estás bien, estás mal. Si te ha funcionado, está bien. Sí es mi obligación decirles si es legal o ilegal, ¿verdad? Porque para eso soy abogado. Pero si tú me dices, oye, yo quedé con la gente, pues está bien, pero cuidado porque está fuera del marco de la ley. Si está fuera del marco de la ley, te puede repercutir en una responsabilidad laboral, ¿sí? Yo siempre utilizo el ejemplo del médico. Oye, Gustavito Fernández, pues resulta que fuma 2 cajetillas y el médico ni modo que te diga que está bien, ¿verdad? Oye, Gustavo, pues chíquetelas echando, nomás te digo que no te lo recomiendo. Hoy tengo sobrepeso, tengo diabetes, etcétera. Pues ponte a hacer ejercicio. No, pues así estoy a todo dar. Bueno, está bien, síguelo haciendo, no hay bronca. Oye, yo les voy a pagar horas extras. Pues está bien, nomás no es correcto. Sí me explico, nuestra labor profesional llega hasta ahí y pues bueno, nuestra labor profesional y ética es decirles, hagan esto para el mejor desempeño y para que a nosotros los abogados, a los abogados patronales nos pagan para proteger los intereses de la empresa y que usted no tengan broncas. Es como el seguro que ahí estaba mi amigo Roberto Rosas. Yo quiero un seguro de carro, Roberto, y ojalá jamás lo use. Pero el día que lo utilice, quiero que ahí estés. Pues sí, Roberto, pero no traes el cinturón, tus frenos estaban malos, estabas tomando, te distrajiste, o sea, el seguro no te va a cubrir. Pues aquí lo mismo un poquito, ¿no? O sea, nuestra chamba como abogados es proteger a la escuela, proteger con documentos, con las mejores prácticas, pero pues la naturaleza humana, ¿qué les puedo decir? Hay maestros, vuelvo al tema, ¿no? Cuando hay una demanda, una diferencia con un maestro, es que tiene 15 años conmigo y me quiere mucho y cuando se fue de vacaciones porque se murió la mamá y yo le di chance, y ahora resulta que me malpagó. Todas historias de terror, señoras y señores, yo ya me las conozco, ¿eh? Que yo le di, le para su carro y que le compré, pues sí, pero a la hora de una demanda se olvida todo. Se pierden matrimonios, se pierden amistades, se pierden familias, se pierde todo, ¿eh? Ya lo vi yo ya todo, no se preocupen, ¿eh? Espero no verlo. Ay, perdón. No, Sandra, adelante. Buenas tardes. Es una pregunta para el licenciado. En este caso, viendo toda esta información, por ejemplo, nosotros como institución, ahorita que hemos hecho un esfuerzo por mantener a nuestros maestros sin afectarles el sueldo y también pues mantenerlos dentro del trabajo,
podemos llegar, entraría como acuerdo el hecho de que nosotros, como si los maestros nos empiezan a solicitar este apoyo con los servicios de luz y de internet, decirles, ¿sabes qué? Yo como institución, ahorita no estoy en condiciones de poderte apoyar con esas cuotas. ¿Quieres el trabajo o lo dejas? O sea, no me quiero ver tan fría, ¿verdad? Pero es válido llegar a poner esa situación en los acuerdos que tengamos con los maestros, porque yo creo que ahorita no estamos en posibilidades, yo creo que la mayoría de los colegios, en todavía estar desembolsando ese dinero para apoyar a los maestros estos meses que restan, no sé. Sandra, discúlpame, es una obligación patronal, no está sujeto a negociación, es una obligación. Ok, gracias. Lo entiendo perfectamente lo que me dices, pero no te puedo dar algo que no vaya conforme a la ley. Hoy te esperamos. Sí. Okay. Pues, gracias. bueno, no sé si vamos cerrando. Me encantaría dar un mensaje final. Si ya no hay algunas preguntas. No sé, Roberto, si tengas algún mensaje final. Si no, ya yo concluyo. No. Al contrario, gracias de nueva cuenta a Manuel, a Gustavo, a Roberto Rosas, a la Coparmex, a la Comisión de Educación. Gracias por la oportunidad y sigo a sus órdenes. Yo quisiera concluir desde la responsabilidad como la Escuela de Negocios de Baja California, que agradezco mucho a Coparmex, a mi presidente Roberto Rosas y a mi presidente de comisión Manuel Flores. La preocupación que hemos tenido desde el inicio y generamos nosotros ya un diplomado en el cual no solo se abordó este tema laboral con el licenciado Quijano, sino que abordamos temas de transformación digital en su momento, temas que ya nos están llegando a necesitar como escuela la transformación digital, el tema también fiscal, que también tiene sus cambios recientemente. Cuando hablamos del tema, aquí nos acompaña Adrián Flores, director del diplomado, aquí está presente. Cuando hablamos ya del marketing digital, va más allá de la publicidad. Como instituciones educativas tenemos que tener una comunicación bien clara, bien transparente. Se utilizan todas las herramientas, todas las redes, y hemos estado preocupados armando estos diferentes módulos porque estamos definitivamente ante una transformación general, no solo de la educación, lo dijo Roberto muy bien al inicio, se está transformando pues el mundo, la vida, las condiciones laborales en general, la misma industria se va a transformar y creo que nosotros como representantes de una institución educativa pues tenemos que estar al día. Vamos a seguir trabajando en ello, vamos a seguirles informando, ahí actualizando todavía, porque el día a día nos obliga a actualizar nuestro programa, ahí Adrián y yo seguimos actualizándolo, y seguirles ofreciendo a todos ustedes pues todos estos módulos, ¿no? Entonces yo muy agradecido con todos y bueno, Manuel, pues gracias por la invitación a este programa. Gracias, Gustavo. Si me permites nada más, yo siento que el reto, ustedes como directores, como dueños, toman decisiones de negocios todos los días, ¿eh? Ustedes todos los días toman decisiones de negocio y entre más estén preparados, más estén capacitados para la toma de las mejores de las decisiones, yo creo que ese es el reto de cada uno de ustedes, ¿no? Adelantarnos a las circunstancias, el ser mira, Manuel está oyendo música, el estar adelantados a las circunstancias, yo creo que es el reto más importante. Parte de lo que estamos haciendo es capacitación, ¿no? El día de hoy. Por eso yo les digo, es importantísimo capacitarse las tecnologías, cuál es el futuro, hacia dónde vamos, adelantarnos, porque nos va a ganar la realidad. Eso es lo que yo he visto, ¿no? Entre lo que vendo como abogado o mi servicio primordial es lo preventivo. Créanme, es como la labor del médico. A lo mejor habrá médicos que les gusta que se le enfermen sus pacientes, o a lo mejor a Roberto Rosa le gustaría que sus clientes se enfermen o se accidenten. No lo creo. Yo creo que la chamba de Roberto Rosas o la chamba del médico es preventiva. Mi chamba es preventiva, señores. Entonces, por eso que inviertan en la parte preventiva con sus abogados, con sus asesores, porque el precio de corregir, el precio de la enfermedad, el precio de un accidente es muy caro. Los que han ido a la Junta de Conciliación lo saben. La Junta de Conciliación es un negocio de abogados, ¿verdad? Entonces, no es el mío, señores, no se preocupen, gracias a Dios, le invierto yo más el tiempo de la prevención, ¿no? Y sobre todo en un tema tan particular que es el de ustedes, ¿no? Que ustedes tienen que estar actualizándose día a día. Los niños vienen con un chip distinto, los papás, ¿qué les puedo decir? Los maestros, ¿qué les puedo decir?
adelántense a todo lo que viene, por favor. Pues muchas gracias a ambos, sin duda. No, tengo los audífonos, licenciado, y es música para mis oídos todo lo que usted ha dicho. Gracias a todos, a los directores. Quisiera, Beto, no sé si nos puedas ayudar a tomar una foto. Fuimos hasta 60, nos conectamos 60 personas. Muchas gracias a todos por su buena respuesta. La Comisión de Educación de Coparmex está a la orden de sus socios, pero también de la comunidad en general, en el orden de poder brindar acercar este tipo de capacitaciones para que todos disipemos las dudas que podemos tener en temas tan delicados. Sí me gustaría, si nos ayudan los que puedan hacerlo, abrir su cámara. Abran su cámara para la foto. ¿Es la foto del relajo o foto seria? Tienes que dirigirnos, Manuel. ¿Cómo va a ser esto? Yo pienso que pueden ser dos, la foto simbólica, así importante, todos serios, ¿no? Y la foto alegre, ¿no? Pero no sé si Beto me puede ayudar ahí con el tema. ¿Sí estás por ahí, Alberto? Aquí estoy, nada más si me dan unos segundos para poder guardar la foto. Muchas gracias. Y bueno, en lo que Alberto nos ayuda con el tema, se grabó esta conferencia, está en Facebook, también estamos en un en vivo, digamos, en Facebook, entonces va a quedar en el Facebook de Coparmex Tijuana, para que si quieren darle una repasada, volver a escuchar al licenciado Quijano, a Gustavo, repasar alguno de los temas, pues lo van a tener ahí en vivo. Y estoy seguro que el licenciado me va a pasar también la presentación para que yo a su vez pueda compartírselas a través de los grupos por los cuales les hicimos esta invitación. Listo, a la foto ahora sí, sonrían todos. Está. Okay, va una. Ahora sí, la del relajo, por favor, directores, directoras. De recreo. El recreo, ya sé, ¿no? ¿Qué nos dices, Beto? Sí. Listo, pues se las comparto igual en los grupos. Gracias de verdad a todos. El siguiente evento de la Comisión de Educación que estamos planteando va dirigido a las universidades privadas especialmente, que tendrá que ver en estos días, está ya en el Senado la nueva ley de educación superior, que precisamente el rector de CETS Universidad, conjuntamente con el diputado Juan Carlos Romero Hicks, en el Congreso de la Unión han estado impulsando fuertemente, y si no pasa nada raro, en estos días se va a aprobar ya esta nueva ley que lleva todo el aval también de Coparmex y de muchas universidades privadas, especialmente las que pertenecen a FIMPES. Entonces yo espero anunciarles con bombo y platillo este evento para finales de este mes, y traemos también algunas charlas dentro de las que están precisamente también en este mes agendadas. Una que va a dar precisamente el maestro Gustavo Fernández, que precisamente hablará sobre el tema de el regreso. Una vez que pase esto de la pandemia, ¿las escuelas vamos a regresar igual o qué cambios son importantes implementar, ¿no? Entonces, nos mantenemos en comunicación. Un fuerte abrazo para todos, seguirnos cuidando. Y bueno, pues a nombre, no sé si todavía está mi presidente Roberto Rosas. Ahí está mi presidente. Presidente, pues por favor, usted nos da la despedida y muchas gracias por permanecer aquí en la reunión acompañándonos. No, pues nada más breve para no ser repetitivo. Coparmex está a sus órdenes. Vamos a ver, tenemos un par de despachos de contadores ahí dentro del consejo para aterrizar bien lo que comentaba el licenciado Quijano. Algunos mencionan, no quiero hacer los bolas, pero algunos mencionan que sea parte del recibo de nómina, pero como ayuda eléctrica o como ayuda digital. La verdad, ni ellos mismos todavía saben, pero cuando tengamos alguna noticia o ya algo en firme, se los haríamos llegar a través de Manuel, por favor. ¿Ok? Pues que tengan buena tarde y gracias por su participación. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buena tarde, Bye. hasta luego. Gracias, gusto en verlos. Bye. Igualmente, directora, gracias. Bye, bye. Gracias por todo, Alberto, igual, buenas tardes. Gracias. Descansen. Gracias.